Mi ex vende la casa. Su amante compra con mi dinero. Papá. Sonríe, espera. Habrá justicia. Firmé mi divorcio el mismo día que descubrí que mi esposo había vendido la casa de mi madre muerta para comprarle un nido de amor a su amante. Y lo peor de todo es que usó mi dinero para hacerlo. Me llamo Sofía Mendoza. Tengo 45 años. Y hasta hace 3 meses creía que tenía la vida perfecta. Vivía en una hermosa casa en Guadalajara, en la exclusiva zona de Puerta de Hierro. Tenía un esposo que parecía amarme, 2 hijos ya independientes y un negocio familiar de textiles que yo misma había ayudado a levantar desde cero. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve durante tanto tiempo. Todo comenzó un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente ese día porque era el aniversario número 22 de nuestro matrimonio. Había preparado una cena especial, compré vino francés, me puse ese vestido azul que a Rodrigo siempre le gustó. Esperé. Y esperé. A las 10 de la noche recibí un mensaje. Cariño, reunión de última hora con proveedores. No me esperes despierta. La misma excusa de siempre. La misma mentira que había escuchado cientos de veces en los últimos 2 años sin darme cuenta de lo que realmente significaba. Esa noche no pude dormir. Algo dentro de mí se quebró. 22 años juntos y mi esposo no recordaba nuestro aniversario. O peor aún, sí lo recordaba, pero prefería estar en otro lugar. Con la angustia royéndome el pecho, hice algo que nunca había hecho antes. Tomé su laptop, la que siempre dejaba en el estudio, y la abrí. No tenía contraseña. Después de 22 años de matrimonio, Rodrigo confiaba en mí. O simplemente era tan arrogante que nunca pensó que yo me atrevería a revisarla. Lo primero que vi fueron los correos. Cientos de correos. Vanessa. Ese nombre apareció una y otra vez. Mi amor, ya casi termino aquí y voy para allá. Vanessa, preciosa. El notario confirmó la cita para el viernes. No puedo esperar a que estés en nuestra casa, nuestro hogar, lejos de todo y de todos. Cada palabra era una puñalada. Cada frase me quitaba el aire. Pero lo peor aún estaba por venir. Entre los documentos había una carpeta que decía propiedades. La abrí con manos temblorosas. Y ahí estaba todo. La escritura de venta de la casa que heredé de mi madre en Chapala. Esa hermosa propiedad frente al lago donde pasé toda mi infancia, donde mi madre me enseñó a cocinar, donde celebramos 1000 Navidades. Vendida. Firmada por Rodrigo con un poder notarial que yo había firmado años atrás cuando viajé a España por el negocio y necesitaba que él pudiera hacer trámites en mi ausencia. Ese maldito poder que nunca revoqué porque confiaba en él. El comprador. Una tal Vanessa Ruiz Torres. 28 años según la identificación escaneada en los documentos. 28. 17 años menor que yo. El precio de venta. 3.200.000 pesos. Muy por debajo del valor real de la propiedad que fácilmente valía 5 millones. Y el dinero. Todo ese dinero que era mío por herencia de mi madre, había sido transferido a una cuenta que yo desconocía. Pero eso no era todo. Seguí leyendo con lágrimas cayendo sobre el teclado. Había más documentos. La casa donde vivíamos, nuestro hogar en Puerta de Hierro, también estaba en proceso de venta. Rodrigo la había puesto en el mercado hacía 2 semanas. 8 millones de pesos pedía por ella. La casa que compramos juntos hace 15 años, que remodelé con mis propias manos, donde crecieron nuestros hijos Alejandro y Daniela. Todo se iba a la basura. Y había algo más. Estados de cuenta bancarios. Nuestra cuenta conjunta, esa donde yo depositaba las ganancias del negocio todos los meses, había sido vaciada sistemáticamente durante los últimos 6 meses. Transferencias de 100.000, 200.000, 300.000 pesos. Todo iba a la misma cuenta destino. Y cuando investigué esa cuenta, descubrí que era para el pago de un penthouse en Zapopan. Departamento 1502, Torre Residencial Andares. Propietaria, Vanessa Ruiz Torres. Me compró un palacio con mi propio dinero. Con el dinero que yo gané trabajando 12 horas diarias durante 22 años.
con el sudor de mi frente mientras él jugaba a ser el gran empresario dando órdenes que yo ejecutaba. Porque esa es la verdad que nadie quiere decir. Rodrigo era la cara del negocio, pero yo era el cerebro. Yo diseñaba las colecciones, negociaba con proveedores, manejaba las finanzas, supervisaba la producción. Él solo firmaba contratos y se tomaba fotos para redes sociales. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por los 22 años perdidos. Lloré por la mujer ingenua que fui. Lloré por mi madre, que en paz descanse, porque su casa, su legado, había terminado en manos de la amante de mi esposo. Pero sobre todo, lloré de rabia, de una rabia que crecía en mi pecho como fuego. A las 6 de la mañana, Rodrigo llegó a casa. Venía silbando, como si nada. Se metió a la ducha y cuando salió, me encontró sentada en la cama con la laptop abierta. Su rostro palideció. «Sofía, yo puedo explicar», comenzó a decir. «Ahórratelo», le dije con una calma que no sabía que poseía. «Quiero que te vayas. Ahora. Amor, no es lo que piensas. Vanessa es solo... ¿Solo qué, Rodrigo? ¿Solo la mujer a quien le compraste un penthouse con mi dinero? ¿Solo la mujer a quien le vendiste la casa de mi madre? ¿Solo la mujer con quien planeas mudarte cuando vendas esta casa también?» No tenía argumentos. Se quedó ahí parado, con la toalla envuelta en la cintura, goteando agua sobre el piso de madera que yo misma había elegido y pagado. Patético. «Vete», repetí. «Vete ahora o llamo a la policía. Esta también es mi casa, Sofía. No puedes echarme». Me levanté y lo miré a los ojos. «Esta casa está a mi nombre. La escritura está a mi nombre porque mi padre insistió en eso cuando la compramos. ¿Recuerdas? Dijo que era para protegerme. Ahora entiendo por qué. Así que te lo repetiré una vez más. Vete. Tienes 30 minutos para empacar lo que necesites. El resto lo enviaré después». Rodrigo intentó acercarse, pero di un paso atrás. «No me toques. No vuelvas a tocarme nunca más». Se fue. No sin antes decir: «Te vas a arrepentir de esto, Sofía. Sin mí, no eres nada. Ese negocio es mío. Esta vida es mía. Tú solo fuiste la ayudante». Esas palabras deberían haberme destruido. Pero en lugar de eso, algo se encendió dentro de mí. Una determinación que no sabía que existía, porque Rodrigo cometió un error enorme. No contaba con algo. No contaba con mi padre. Don Ernesto Mendoza, mi papá, es un hombre de 73 años, empresario jubilado, con una mente más afilada que cualquier navaja. Él nunca confió en Rodrigo. Desde el día que se lo presenté hace 24 años, papá me dijo: «Hija, ese hombre tiene ojos de tiburón. Ten cuidado». Pero yo estaba enamorada. Tenía 21 años y pensaba que el amor lo conquistaba todo. Papá no vino a mi boda. Se quedó en casa con el corazón roto porque sabía que yo estaba cometiendo un error. Pero nunca me lo reclamó. Nunca me dijo: «Te lo dije». En lugar de eso, durante todos estos años, trabajó en silencio para protegerme. A las 9 de la mañana de ese terrible día, llamé a mi padre. No tuve que explicar mucho. Con solo escuchar mi voz quebrada, supo que algo andaba mal. «Papá», le dije. «Tenías razón sobre Rodrigo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego escuché su voz, tranquila pero firme. «Hija, ven a casa. Hay cosas que necesito contarte. Cosas que he estado preparando durante años, esperando que nunca fueran necesarias. Pero ahora es el momento». Conduje hasta la casa de mi padre en Tlaquepaque, con el corazón acelerado. No sabía qué esperaba, pero conociendo a papá, sabía que tenía un plan. Siempre tenía un plan. Llegué a la casa de mi padre con los ojos hinchados de tanto llorar. La propiedad en Tlaquepaque siempre había sido mi refugio, con sus paredes de adobe, su jardín lleno de bugambilias y el olor a café que papá preparaba todas las mañanas. Mamá murió hace 8 años de cáncer, y desde entonces papá vivía solo, aunque nunca solitario. Siempre estaba ocupado con algo.
sus libros de contabilidad, sus reuniones con viejos socios, sus paseos al mercado. Me recibió en la puerta con un abrazo fuerte, de esos que solo los padres saben dar cuando saben que su hija está rota por dentro. No dijo nada al principio, solo me abrazó y dejó que llorara sobre su hombro como cuando era niña y me caía de la bicicleta. Ya, mi niña, me susurró finalmente. Ya pasó lo peor. Ahora viene lo bueno. Entramos a su estudio, ese lugar sagrado donde pasó 40 años manejando su imperio de ferreterías antes de retirarse. Las paredes estaban llenas de diplomas, fotos familiares y estantes repletos de archiveros perfectamente organizados. Papá siempre fue meticuloso con los documentos. Los papeles son poder, solía decir. El que controla los papeles, controla el futuro. Se sentó detrás de su escritorio de caoba y sacó una caja fuerte pequeña de uno de los cajones. La abrió con una combinación que solo él conocía y extrajo una carpeta gruesa de color manila. La colocó frente a mí. «Ábrela», me dijo con una expresión que no supe descifrar. ¿Era tristeza? ¿Satisfacción? ¿Venganza? Con manos temblorosas abrí la carpeta. Adentro había documentos, muchos documentos. El primero era un fideicomiso fechado 21 años atrás, apenas un año después de mi matrimonio con Rodrigo. Cuando tu madre y yo vimos que te casabas con ese hombre, comenzó papá. Ella no podía dormir. Lloraba todas las noches preocupada por ti. Yo le prometí que te protegería siempre, pasara lo que pasara. Así que contraté al mejor abogado de Guadalajara, don Miguel Ángel Santana, y empezamos a trabajar. El fideicomiso era complejo, pero papá me lo explicó con paciencia. Cuando mi madre murió y me dejó la casa de Chapala, no la dejó directamente a mi nombre. La dejó en un fideicomiso irrevocable donde yo era la única beneficiaria, pero el control legal estaba en manos de un despacho de abogados. El mismo despacho de don Miguel Ángel. Pero papá, interrumpí confundida. Yo firmé la escritura de esa casa. La tengo en mis documentos. Está a mi nombre. Tienes una escritura, sí, respondió papá con una pequeña sonrisa. Pero no es la escritura real. Es una copia que tu madre y yo mandamos hacer para que vivieras tranquila, para que no hicieras preguntas. La escritura verdadera, la que tiene validez legal ante el registro público, nunca salió del fideicomiso. Y ese poder notarial que le diste a Rodrigo para tus viajes es inválido para propiedades en fideicomiso. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Me estás diciendo que la venta que hizo Rodrigo es ilegal, hija? Completamente nula. La propiedad nunca dejó de estar protegida. Y esa tal Vanessa no es dueña de nada. Compró aire, papeles sin valor. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio y de asombro. Pero el dinero. Rodrigo recibió 3.200.000 pesos. Dinero que tendrá que devolver con intereses cuando se entere de que la venta es fraude. Don Miguel Ángel ya está preparando la demanda. Pero eso no es todo, Sofía. Hay más. Papá sacó otro documento. Era el acta constitutiva de Textiles Mendoza e Hijos, el negocio que Rodrigo y yo supuestamente fundamos juntos hace 20 años. Leí con atención y no podía creer lo que veían mis ojos. La empresa está al 60% a tu nombre, explicó papá. Cuando ustedes la fundaron, yo aporté el capital inicial, 2 millones de pesos de mi dinero. ¿Lo recuerdas? Sí, pero Rodrigo dijo que era un préstamo y que lo pagaríamos. Nunca fue un préstamo. Fue una inversión a cambio de acciones. El 40% de la empresa es mío, hija. Otro 20% es tuyo por tu trabajo y aportaciones a lo largo de los años. Rodrigo solo tiene el 40%. Tú y yo juntos somos mayoría. Somos los dueños reales de Textiles Mendoza. Pero los papeles que yo tengo dicen... Los papeles que tú tienes son los que Rodrigo te mostró. Los papeles reales, los que están registrados ante notario y Hacienda, son estos. Papá golpeó ligeramente la carpeta. Don Miguel Ángel se encargó de eso desde el principio. Rodrigo firmó sin leer. Estaba tan emocionado de ser empresario que no prestó atención a los detalles.
Firmó donde le dijimos que firmara. Y ahora esos detalles lo van a destruir. No podía hablar. 22 años pensando que mi vida era una cosa, y resultaba que era otra completamente diferente. Mi padre, ese hombre que parecía distante porque no fue a mi boda, en realidad había estado protegiéndome todo este tiempo desde las sombras. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, pregunté finalmente. Papá se levantó de su silla y se acercó a la ventana que daba al jardín. Porque tenía la esperanza de que Rodrigo demostrara ser un buen hombre. Porque no quería que vivieras con desconfianza. Porque tu madre me hizo prometer que solo intervendría si era absolutamente necesario. Ella quería que fueras feliz, mi niña. Y si Rodrigo te hacía feliz, entonces nosotros guardaríamos silencio. Pero ahora es diferente. Se giró y me miró con una intensidad que no había visto en años. Ahora es tiempo de que ese hombre pague por cada humillación que te ha hecho sufrir, por cada mentira, por cada peso que te robó, por cada noche que pasaste sola mientras él estaba con esa mujer. ¿Sabías de Vanessa? Sabía que había alguien. Contraté a un investigador privado hace 6 meses cuando me comentaste que Rodrigo llegaba tarde muy seguido. Tengo fotos, videos, registros de hoteles, todo. También tengo los estados de cuenta bancarios completos, incluyendo las transferencias que él intentó ocultar. Don Miguel Ángel ya tiene todo eso. Me senté de nuevo, abrumada por la información. ¿Qué sigue ahora, papá? Ahora, hija, viene la parte divertida. Papá sonrió de una manera que me recordó por qué en el mundo de los negocios lo apodaban el zorro. Mañana irás a trabajar como siempre. Actuarás como si nada hubiera pasado. Rodrigo probablemente también irá, pensando que tiene el control. Pero lo que él no sabe es que hoy en la tarde, don Miguel Ángel presentará ante el juez una orden de aseguramiento de bienes. Congelaremos todas las cuentas de la empresa. Congelaremos la venta de la casa de Puerta de Hierro. Y solicitaremos una auditoría completa de los últimos 5 años del negocio. ¿Una auditoría? Tengo la sospecha de que Rodrigo ha estado desviando dinero de la empresa durante años, no solo para mantener a su amante, sino para otros fines. Necesitamos descubrir todo antes de proceder con el divorcio, porque cuando lleguemos a ese punto, quiero que no le quede ni un centavo. Quiero que pierda todo, Sofía, como él quiso que tú lo perdieras todo. La rabia que sentí esa noche en mi habitación volvió a encenderse, pero ahora era diferente. Ahora tenía dirección. Ahora tenía propósito. Quiero participar en esto, papá. Quiero estar involucrada en cada paso. Lo sé, mi niña, y lo estarás. Pero debes ser fuerte. Los próximos meses serán duros. Rodrigo peleará. Se pondrá violento, verbal y quizás emocionalmente. Intentará hacerte sentir culpable. Intentará hacerte creer que tú tienes la culpa de su infidelidad. Pero tú eres más fuerte que eso. Eres hija de Ernesto Mendoza y de Teresa Gutiérrez. Tienes hierro en las venas. Me puse de pie y abracé a mi padre. Gracias, papá. Gracias por nunca dejar de protegerme, incluso cuando no lo sabía. Siempre, mi amor, siempre. Esa noche dormí en mi antigua habitación en casa de papá. Por primera vez en 3 días, dormí profundamente. Porque aunque mi corazón estaba roto, ahora tenía algo que Rodrigo nunca me podría quitar: esperanza. Y un plan. Al día siguiente llegué a la fábrica de textiles a las 8 de la mañana, como siempre. Los empleados me saludaron con cariño, sin saber la tormenta que se avecinaba. Entré a mi oficina y revisé los correos pendientes. Todo parecía normal. A las 9, Rodrigo llegó. Pasó frente a mi oficina sin siquiera mirarme y se encerró en la suya. Cobarde. No podía ni enfrentarme después de lo que hizo. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono de la recepción. Era don Miguel Ángel Santana. «Buenos días», saludó Carla, nuestra recepcionista. «Sí, entiendo. Ahora mismo les informo». Carla tocó a mi puerta con expresión preocupada. «Señora Sofía, hay 2 personas del juzgado que piden hablar con usted y con el señor Rodrigo. Traen documentos oficiales».
Hazlos pasar a la sala de juntas, le dije con la voz más calmada que pude. E informa al señor Rodrigo que debe presentarse inmediatamente. Cuando Rodrigo entró a la sala de juntas y vio a los dos oficiales judiciales con sus portafolios llenos de documentos, su rostro se transformó. La arrogancia desapareció y fue reemplazada por miedo. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber. El oficial mayor se puso de pie. Señor Rodrigo Álvarez Domínguez y señora Sofía Mendoza de Álvarez, por orden del juez tercero de lo civil, venimos a notificarles sobre una demanda de nulidad de venta, fraude y malversación de fondos. También traemos una orden de aseguramiento de bienes empresariales. Rodrigo se puso pálido. Esto es un error. Tiene que ser un error. No hay error, señor. Todo está en orden. El oficial le extendió un sobre grueso. Queda legalmente notificado. Tiene 72 horas para presentar su defensa. Cuando los oficiales se fueron, Rodrigo se giró hacia mí con furia en los ojos. ¿Tú hiciste esto? Lo miré sin pestañear. Yo no hice nada, Rodrigo. Tú lo hiciste todo. Yo solo estoy defendiendo lo que es mío. Esto no va a quedar así, Sofía. Te vas a arrepentir. No, respondí levantándome de mi silla. El que se va a arrepentir eres tú. Esto apenas comienza. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Rodrigo contrató al abogado más caro de Guadalajara, el licenciado Fernando Ibarra, conocido por ganar casos imposibles y por no tener escrúpulos. Pero lo que Rodrigo no sabía es que don Miguel Ángel Santana había sido mentor de Ibarra hace 30 años, y aunque profesionalmente eran rivales, existía un respeto mutuo que jugaba a mi favor. La auditoría comenzó el lunes siguiente. 3 contadores forenses llegaron a la empresa con cajas de archivos y computadoras portátiles. Revisarían cada factura, cada transferencia, cada movimiento financiero de los últimos 5 años. Rodrigo intentó oponerse, pero la orden judicial era clara. Debía entregar todo o enfrentar cargos de desacato. Lo observé desde mi oficina mientras los auditores instalaban sus equipos en la sala de juntas. Sudaba copiosamente a pesar del aire acondicionado. Cada media hora salía a fumar al estacionamiento, algo que no hacía desde que cumplió 40 años y prometió dejarlo. El estrés lo estaba consumiendo. Mi teléfono sonó. Era mi hija Daniela, mi pequeña de 23 años que estudiaba diseño de modas en la Ciudad de México. Mamá, ¿qué está pasando? Papá me llamó llorando diciendo que lo traicionaste, que le robaste la empresa, que lo dejaste en la calle. Cerré los ojos y respiré profundo. Sabía que este momento llegaría. Rodrigo intentaría voltear a nuestros hijos contra mí. Daniela, mi amor, hay muchas cosas que no sabes. Cosas que tu padre me hizo y que prefería que nunca supieras. Pero ahora es necesario que lo sepas todo. Le conté sobre Vanessa, sobre la casa de mi madre vendida ilegalmente, sobre el dinero robado, sobre los años de mentiras. Daniela permaneció en silencio durante toda mi explicación. Cuando terminé, escuché sollozos del otro lado de la línea. Mamá, yo no puedo creerlo. Papá siempre parecía tan... Lo sé, mi vida. Yo tampoco podía creerlo, pero tengo pruebas de todo. Cuando estés lista, te las mostraré. ¿Alejandro lo sabe? Todavía no he hablado con tu hermano. Está en aquella conferencia en Monterrey. Hablaré con él cuando regrese. Mamá, yo estoy de tu lado. Siempre estaré de tu lado. Lo siento mucho por dudar, aunque fuera un segundo. Esas palabras me dieron fuerzas para enfrentar lo que venía. Al menos mis hijos entenderían la verdad. Esa tarde, papá llegó a la fábrica acompañado de don Miguel Ángel. Entraron directamente a la oficina de Rodrigo sin tocar. Yo lo seguí. ¿Qué hace usted aquí?, le espetó Rodrigo a mi padre con veneno en la voz. Vengo a reclamar lo que es mío, respondió papá con calma. Como accionista mayoritario junto con mi hija, tengo derecho a estar aquí. Y tengo noticias que debes escuchar. Don Miguel Ángel abrió su portafolio y sacó un documento grueso. Los auditores encontraron algo interesante, señor Álvarez.
Durante los últimos 4 años, usted ha desviado sistemáticamente fondos de la empresa hacia cuentas personales. En total, hablamos de 6.800.000 pesos. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Eso es mentira. Ese dinero era para reinversión en la empresa. ¿Reinversión? Don Miguel Ángel levantó una ceja. Los registros muestran que ese dinero se usó para comprar un automóvil BMW a nombre de la señorita Vanessa Ruiz, para pagar mensualidades de tarjetas de crédito de la misma señorita, para viajes a Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, que usted registró como viajes de negocios, pero en los que nunca hubo reuniones con clientes. También encontramos pagos a una clínica de fertilidad privada. Mi corazón se detuvo. ¿Una clínica de fertilidad? Don Miguel Ángel me miró con compasión. Al parecer, el señor Álvarez y la señorita Ruiz han estado intentando tener un hijo durante el último año. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo me fue infiel, no solo me robó. También planeaba tener una familia nueva con ella mientras todavía estaba casado conmigo. La humillación era completa. Señor Álvarez, continuó don Miguel Ángel, estos hallazgos constituyen fraude empresarial y peculado. Podríamos proceder penalmente, lo que significaría cárcel. O podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. Usted renunciará a cualquier derecho sobre esta empresa. Firmará su divorcio sin solicitar pensión ni división de bienes. Devolverá los 6.800.000 pesos en un plazo no mayor a 2 años. Y se quedará completamente al margen de la vida de mi cliente. Si cumple con estos términos, no presentaremos cargos penales. Eso me dejaría sin nada, protestó Rodrigo. Exactamente, dije finalmente encontrando mi voz. Te dejará como querías dejarme a mí, sin nada, en la calle, destruida, con la diferencia de que yo soy inocente y tú eres culpable de todo. Rodrigo me miró con un odio tan puro que por un momento temí que se lanzara sobre mí. Pero papá dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotros. Tiene 24 horas para decidir, dijo don Miguel Ángel guardando los documentos. Después de eso, los cargos penales procederán automáticamente. Le sugiero que lo piense bien. Salimos de la oficina dejando a Rodrigo desmoronándose en su silla. En el estacionamiento, papá me abrazó. Hiciste bien en mantener la calma, me dijo. Sé que fue difícil escuchar sobre la clínica de fertilidad. ¿Cómo pudiste soportar verlo durante tantos años sabiendo el tipo de hombre que era? Por ti, hija. Todo lo que he hecho siempre ha sido por ti. Y ahora estamos cerca del final. Solo un poco más de fuerza. Esa noche, mientras cenaba sola en mi casa de Puerta de Hierro, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Vanessa, embarazada, con un vestido ajustado mostrando una pequeña pancita. El mensaje decía: «Él nunca fue tuyo realmente. Ahora va a ser padre de mi hijo, el hijo que tú nunca pudiste darle». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Era verdad que después de Daniela tuve complicaciones y no pude tener más hijos. Rodrigo siempre dijo que no importaba, que con 2 era suficiente. Otra mentira. Llamé a papá sollozando. Llegó en 20 minutos acompañado de don Miguel Ángel. «Miren esto», les mostré el mensaje. Don Miguel Ángel estudió la foto detenidamente. «Interesante. Esto puede ser ventajoso para nosotros». «¿Cómo?», pregunté sin entender. «Si están embarazados y Rodrigo acepta el acuerdo, él seguirá teniendo responsabilidades económicas con ese bebé. No podrá cumplir con la devolución del dinero y sus nuevas obligaciones. Se hundirá financieramente. Además, esto demuestra premeditación. Estaban planeando una vida juntos mientras él seguía casado contigo, usando tu dinero para financiar esos planes. También demuestra acoso», agregó papá. «Ella te envió ese mensaje para lastimarte. Eso es acoso cibernético. Podemos añadir una orden de restricción». «No quiero saber más de ella», dije limpiándome las lágrimas. «Solo quiero que esto termine». «Y terminará», prometió don Miguel Ángel.
Muy pronto. Al día siguiente, Rodrigo pidió una reunión. Llegó con su abogado Fernando Ibarra a las oficinas de don Miguel Ángel. Yo estaba presente junto con papá. Mi cliente acepta los términos, anunció Ibarra con expresión derrotada. Firmará todos los documentos necesarios. Hay una condición adicional, dije antes de que don Miguel Ángel pudiera responder. Todos me miraron sorprendidos. Quiero que Rodrigo le diga a Vanessa la verdad sobre la casa de Chapala. Que ella sepa que lo que compró no vale nada, que fue estafada por el hombre que dice amar. Y quiero estar presente cuando lo haga. Rodrigo palideció. Sofía, ¿no puedes? ¿No puedo qué? ¿No puedo exigir que digas la verdad? Después de todas tus mentiras, ¿ahora te ofendes porque pido honestidad? Señora Mendoza tiene razón, intervino don Miguel Ángel. Esa condición es razonable. La señorita Ruiz merece saber que fue cómplice involuntaria de un fraude. De hecho, ella también podría enfrentar cargos si no devuelve la propiedad. Fernando Ibarra consultó con Rodrigo en voz baja durante varios minutos. Finalmente asintió. Está bien, pero solo Sofía y yo. Nadie más. Acepto, dije. Se programó el encuentro para el viernes siguiente en un café neutral en Plaza Andares. Los 3 días que faltaban fueron eternos. Daniela vino desde la Ciudad de México para estar conmigo. Alejandro también regresó de Monterrey. Mis hijos se habían enterado de todo, y su apoyo incondicional me daba fuerzas. El viernes llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Rodrigo ya estaba ahí, nervioso, removiendo su café sin parar. Minutos después llegó Vanessa. La vi por primera vez en persona. Era joven, bonita de una manera común, con el cabello rubio teñido y uñas largas color rosa. Vestía ropa cara, probablemente comprada con mi dinero. Su pancita era apenas visible bajo el vestido holgado. ¿Quién es ella?, preguntó señalándome. Ella es Sofía, mi esposa, respondió Rodrigo. ¿Todavía no se han divorciado? Dijiste que ya estaba firmado. Hay complicaciones, murmuró él sin mirarme a los ojos. Siéntate, Vanessa, le dije con voz firme. Hay cosas que necesitas saber sobre el hombre con quien vas a tener un hijo. Vanessa se sentó lentamente, su mirada yendo de Rodrigo a mí con confusión creciente. Podía ver en sus ojos que comenzaba a darse cuenta de que algo no cuadraba en la historia perfecta que Rodrigo le había vendido. «Rodrigo, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. Él seguía mirando su café como si las respuestas estuvieran escritas en el fondo de la taza. Cobarde hasta el final. «La casa que compraste en Chapala», comencé, «la que Rodrigo te vendió por 3.200.000 pesos, esa propiedad no era suya para vender. Era mía, heredada de mi madre, y estaba protegida legalmente en un fideicomiso. La venta es completamente nula». Vanessa parpadeó varias veces, procesando la información. No entiendo. Yo tengo las escrituras. Las firmamos ante notario. Todo fue legal. Todo pareció legal, corregí. Pero Rodrigo usó un poder notarial que yo le otorgué hace años para otros fines. Un poder que no tenía validez sobre propiedades en fideicomiso. Lo que compraste fue una ilusión. Papeles sin valor jurídico. Rodrigo, la voz de Vanessa subió de tono. Dime que esto no es verdad. Finalmente él levantó la vista. Tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido 10 años en una semana. Yo no sabía sobre el fideicomiso. Pensé que podía... ¡Mentiroso!, gritó Vanessa poniéndose de pie. Varias personas en el café voltearon a vernos. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Me usaste. Me hiciste cómplice de un fraude. Vanessa, cálmate. El bebé. No me digas que me calme. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. Dejé mi trabajo por ti. Corté relaciones con mi familia porque decían que eras un hombre casado que me estaba mintiendo. Y ahora resulta que tenían razón. Hay más, continué, sacando mi teléfono y mostrándole los documentos que don Miguel Ángel me había enviado. El penthouse donde vives, el que está a tu nombre,
fue comprado con dinero desviado de la empresa familiar. Dinero que Rodrigo robó. El BMW que manejas, también comprado con dinero robado. Las tarjetas de crédito que usas, pagadas con dinero que no le pertenecía. Vanessa tomó mi teléfono con manos temblorosas y leyó los documentos. Su rostro pasó del enojo al horror absoluto. Dios mío, voy a ir a la cárcel. Voy a tener a mi bebé en la cárcel. No necesariamente, dije. Si cooperas con las autoridades y devuelves todo lo que te dio, podrías evitar cargos criminales. Don Miguel Ángel Santana, mi abogado, puede asesorarte. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Vanessa mirándome con desconfianza. Porque a pesar de todo, eres víctima de Rodrigo tanto como yo. La diferencia es que yo tuve a mi padre protegiéndome. Tú no tuviste a nadie. Y porque ese bebé que esperas no tiene culpa de las decisiones terribles de su padre. Vanessa comenzó a sollozar abiertamente. Yo pensé que me amaba. Pensé que íbamos a ser una familia. Me prometió que tan pronto se divorciara, nos casaríamos, que viajaríamos por el mundo, que tendríamos la vida perfecta. Todas esas fueron mentiras, dije con voz suave. Rodrigo es experto en vender sueños. Yo lo sé mejor que nadie. Viví 22 años creyendo en esos sueños. Rodrigo finalmente habló, su voz cargada de desesperación. Sofía, yo sí te amé. En algún momento, sí te amé de verdad. No, respondí firmemente. Alguien que ama no roba. Alguien que ama no miente. Alguien que ama no destruye todo lo que la otra persona construyó. Lo que tú sentías no era amor, Rodrigo. Era conveniencia. Yo era conveniente para manejar el negocio, para darte estatus, para mantener la fachada de hombre exitoso. Pero nunca me amaste. Probablemente nunca has amado a nadie más que a ti mismo. Me puse de pie y miré a Vanessa una última vez. Mi abogado te contactará esta semana. Te sugiero que lo escuches. Y cuídate. Ese bebé merece una madre que tome buenas decisiones. Salí del café sin mirar atrás. Afuera, el sol de Guadalajara brillaba intensamente. Respiré profundo por primera vez en semanas, sintiendo algo parecido a la paz. Mi teléfono sonó. Era Alejandro. Mamá, ¿cómo te fue? Bien, hijo. Sorprendentemente bien. Te estamos esperando en casa del abuelo. Preparamos barbacoa. Ven, hay que celebrar. Conduje hacia Tlaquepaque con el corazón más ligero. Cuando llegué, papá estaba en el jardín asando carne. Alejandro preparaba la salsa y Daniela ponía la mesa. Mi familia. Mi verdadera riqueza. ¿Y bien?, preguntó papá cuando me vio llegar. Rodrigo tiene que vivir con las consecuencias de sus actos. ¿Y Vanessa? Creo que finalmente vio al hombre real detrás de la máscara. Brindemos por eso, dijo papá levantando una cerveza. Y por las mujeres Mendoza, que nunca se dejan vencer. Esa tarde fue la primera vez en meses que me permití relajarme completamente. Reímos, comimos, recordamos historias de mamá. Por un momento, olvidé todo el dolor y simplemente existí en la calidez de mi familia. Pero la vida tenía más sorpresas guardadas para mí. El lunes siguiente, don Miguel Ángel llamó urgentemente. Sofía, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Ha surgido algo. Llegué en 30 minutos, el corazón acelerado. Papá ya estaba ahí. ¿Qué sucede? Los auditores terminaron su revisión completa, explicó don Miguel Ángel, y encontraron algo que cambia todo el panorama. Abrió un folder y esparció documentos sobre su escritorio. Rodrigo no solo desvió 6.800.000 pesos. La cifra real es de 14 millones de pesos. Él creó empresas fantasma, facturas falsas, proveedores inexistentes. Ha estado saqueando Textiles Mendoza sistemáticamente durante 6 años. Me senté sintiendo que las piernas no me sostenían. 14 millones. Pero hay más, continuó don Miguel Ángel. También solicitó 3 préstamos bancarios usando la empresa como garantía. Préstamos que nunca reportó a los socios. En total,
Debes 5 millones más a instituciones financieras. ¿Ese dinero, dónde está?, preguntó papá con voz controlada pero tensa. Esa es la pregunta del millón. Los auditores rastrearon las transferencias. Una parte se fue al penthouse de Vanessa y sus gastos personales. Pero hay 11 millones que desaparecieron en cuentas en el extranjero. Islas Caimán, Panamá, Suiza. Planeaba huir, susurré. Planeaba tomar todo e irse. Exacto. Nuestros investigadores encontraron boletos de avión comprados para dentro de 2 meses. Rodrigo y Vanessa iban a Los Ángeles, Estados Unidos. Tenía apartado un departamento allá. Iba a dejarte sin nada y desaparecer para comenzar su nueva vida. La rabia que había estado controlando durante semanas finalmente explotó. Golpeé el escritorio con el puño, algo completamente fuera de mi carácter. Ese miserable, ese maldito ladrón. Papá puso su mano sobre mi hombro. Tranquila, mi niña. Ahora las cosas cambiaron. Con esta información, ya no es solo fraude civil. Es un crimen federal, lavado de dinero, evasión fiscal, fraude organizado. Rodrigo irá a prisión sin importar qué acuerdo queríamos ofrecerle. Ya presenté la denuncia ante la fiscalía, dijo don Miguel Ángel. Hay una orden de aprehensión en proceso. Para mañana estará lista. ¿Y el dinero? ¿Podemos recuperarlo? Las cuentas extranjeras son complicadas. Llevará tiempo, quizás años. Pero bloquearemos todos sus activos locales. La casa que intentaba vender, su auto, cualquier cuenta a su nombre. No podrá huir porque no tendrá recursos. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todos esos años trabajando lado a lado con Rodrigo, sin saber que me estaba robando cada día. Pensaba en las noches que pasé haciendo presupuestos, calculando gastos, preocupándome por cada peso, mientras él desviaba millones para sus cuentas secretas. El martes por la mañana llegué temprano a la fábrica. Tenía que hablar con los empleados antes de que se enteraran por las noticias. Reuní a todos en el patio principal. Buenos días a todos. Comencé con voz firme aunque por dentro temblaba. Necesito informarles sobre una situación que afecta a la empresa. El señor Rodrigo Álvarez ha sido acusado formalmente de fraude y malversación de fondos. Los próximos días habrá investigaciones y probablemente verán policías aquí. Quiero que sepan que sus empleos están seguros. Don Ernesto Mendoza y yo somos los propietarios reales de esta empresa y continuaremos operando normalmente. Las murmuraciones se extendieron entre los trabajadores. Algunos parecían sorprendidos, otros simplemente asentían como si hubieran sospechado algo durante mucho tiempo. Carmen, mi asistente de producción desde hace 15 años, levantó la mano. Señora Sofía, todos aquí sabemos quién realmente mantiene esta empresa funcionando. Usted siempre ha estado aquí, resolviendo problemas, apoyándonos. Estamos con usted. Un aplauso espontáneo surgió del grupo. Lágrimas de gratitud corrieron por mis mejillas. No estaba sola. Nunca había estado sola. A las 11 de la mañana, 3 patrullas llegaron a la empresa. Agentes de la fiscalía con una orden de aprehensión. Rodrigo estaba en su oficina haciendo llamadas desesperadas cuando entraron. Lo vi desde mi ventana mientras lo esposaban. Se veía pequeño, derrotado. Nada que ver con el hombre arrogante que conocí hace 24 años. Lo subieron a la patrulla y se lo llevaron. Papá llegó minutos después. Me abrazó mientras yo lloraba, no de tristeza sino de liberación. Se acabó, hija. Finalmente se acabó. No, papá, respondí limpiándome las lágrimas. No se acabó. Apenas comienza. Ahora tengo que reconstruir esta empresa, recuperar lo robado y demostrar que puedo hacerlo sola. No estarás sola, dijo papá sonriendo. Me tienes a mí. Y te tienes a ti misma, que es más que suficiente. Los meses siguientes fueron los más difíciles y transformadores de mi vida. Rodrigo quedó en prisión preventiva mientras esperaba juicio. Su abogado, Fernando Ibarra, intentó todos los recursos legales posibles, pero la evidencia era abrumadora. 14 millones de pesos robados, cuentas extranjeras, empresas fantasma. No había defensa posible.
Lo que nadie esperaba era que Vanessa tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Una tarde de abril, 2 meses después del arresto de Rodrigo, Vanessa apareció en la fábrica. Estaba visiblemente embarazada ahora, su pancita pronunciada bajo un vestido sencillo color verde. Ya no llevaba las uñas largas ni el maquillaje excesivo. Se veía como una mujer diferente, más real, más vulnerable. «Necesito hablar contigo», me dijo cuando Carmen la hizo pasar a mi oficina. «Adelante, siéntate. ¿Quieres agua, té?» «Agua estaría bien. Gracias». Se acomodó en la silla con dificultad. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero necesito tu consejo». «¿Mi consejo?» «Rodrigo me ha estado llamando desde la prisión, todos los días. Dice que me ama, que todo fue por nosotros, que cuando salga construiremos la vida que prometió». Vanessa hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Pero yo ya no le creo. No puedo seguir creyéndole». «¿Qué quieres hacer?» «La fiscalía me ofreció un trato. Si testifico contra él, si entrego todo lo que sé sobre las cuentas extranjeras y los planes que tenía, me darán inmunidad completa. No iría a prisión. Pero eso significa traicionarlo. Significa que él se quedaría más años en la cárcel. ¿Y tu bebé? ¿Qué pasará con tu hijo cuando nazca?» Vanessa tocó su vientre con ternura. «Por eso vine. Necesito hacer lo correcto por mi hijo. No puedo criar a un niño con el dinero robado. No puedo enseñarle que está bien mentir y robar si te sale bien. Mi madre era una mujer honesta, trabajadora. Limpiaba casas para sacarnos adelante a mis hermanos y a mí. Me avergonzaría tanto si viera en lo que me convertí». «¿Ya hablaste con don Miguel Ángel?» «Sí. Él me explicó todo. Si testifico, devuelvo el penthouse y el auto. Podré empezar de nuevo. Conseguiré trabajo, criaré a mi hijo con dignidad. Pero es difícil. Rodrigo fue mi primer gran amor. O al menos eso creí». Me levanté y me senté en la silla junto a ella, no detrás del escritorio. «Vanessa, voy a decirte algo que tarde 22 años en aprender. El amor verdadero no te pide que traiciones tus principios. El amor verdadero no te mete en problemas. El amor verdadero te hace mejor persona, no cómplice de crímenes. ¿Cómo supiste que debías dejarlo?» «Cuando me di cuenta de que el hombre que amaba nunca existió realmente. Era una fantasía que yo misma construí. El Rodrigo real es egoísta, manipulador, mentiroso. Y tú también te enamoraste de una fantasía. Del Rodrigo que te prometía viajes y casas y una vida perfecta. Pero ese hombre tampoco existe». Vanessa asintió lentamente. «Testificaré. Por mi hijo. Por mí misma. Es la decisión correcta». Después de que Vanessa se fue, llamé a don Miguel Ángel para informarle. Él estaba eufórico. «Con su testimonio podemos rastrear todo el dinero. Ella sabe las contraseñas de las cuentas, los nombres de los bancos, todo. Esto es enorme, Sofía. Recuperaremos casi todo». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Vanessa cumplió su palabra y testificó ante la fiscalía durante 3 días completos. Entregó documentos, contraseñas, grabaciones de conversaciones. Rodrigo, al enterarse, intentó contactarla desesperadamente desde prisión, pero ella bloqueó todas sus llamadas. El juicio comenzó en junio. El calor de Guadalajara era sofocante, pero nada comparado con la tensión dentro de la sala del tribunal. Rodrigo entró esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión. Se veía demacrado, con canas que antes no tenía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la vista. Cobarde hasta el final. Los primeros días del juicio fueron técnicos, contadores explicando el rastro del dinero, expertos en leyes corporativas detallando cada violación. Pero el 5.º día fue diferente. Ese día testifiqué yo. El fiscal me hizo las preguntas preparadas. Respondí con voz clara y firme, describiendo los 22 años de matrimonio, mi trabajo en la empresa, cómo descubrí la traición. Cuando terminó el fiscal, el abogado de Rodrigo se levantó para interrogarme. Fernando Ibarra era intimidante,
con su traje caro y su mirada penetrante. Intentó hacerme parecer una esposa vengativa, una mujer despechada exagerando los hechos. Señora Mendoza, ¿no es verdad que usted sabía sobre las cuentas extranjeras? No, es completamente falso. ¿Y no es verdad que usted también se benefició del dinero robado, como dice? Vivía en una casa lujosa, manejaba autos importados. Vivía en una casa que yo misma pagué con mi trabajo. Y sí, disfruté de ciertas comodidades, pero pensando que eran producto de nuestro esfuerzo conjunto, no de un robo sistemático a la empresa familiar. Pero usted nunca preguntó de dónde venía el dinero extra. ¿Por qué habría de preguntar? Confiaba en mi esposo. Esa fue mi equivocación. Creer en un hombre que no merecía mi confianza. Ibarra intentó presionarme más, pero el juez lo detuvo. Abogado, la testigo ha respondido. Continúe con otra línea de interrogatorio o siéntese. El momento crucial llegó cuando Vanessa subió al estrado. Estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Pero cuando comenzó a hablar, su voz se hizo más fuerte. Contó todo. Cómo Rodrigo la sedujo con promesas de una vida de ensueño. Cómo le mostró las cuentas bancarias llenas de dinero diciéndole que todo era legal. Cómo planearon mudarse a Estados Unidos. Y lo más devastador, cómo Rodrigo le dijo que yo era una esposa horrible, fría, que no lo amaba, que estaba atrapado en un matrimonio muerto. ¿Y usted le creyó? Preguntó el fiscal. Sí. Yo era joven, ingenua. Él tenía 45 años. Era un empresario exitoso. ¿Por qué no iba a creerle? Pero ahora sé la verdad. Él manipula a las personas. Dice lo que sea necesario para conseguir lo que quiere. Cuando el turno de Ibarra llegó, intentó destruir la credibilidad de Vanessa. Señorita Ruiz, ¿no es verdad que usted acordó testificar a cambio de inmunidad? ¿No está simplemente salvando su pellejo? Estoy testificando porque es lo correcto, porque mi hijo merece una madre honesta, y porque la señora Sofía no merecía lo que le hicimos. Esa respuesta resonó en toda la sala. Incluso el juez pareció conmovido. El último día del juicio, Rodrigo pidió hablar en su defensa. Contra el consejo de su abogado, subió al estrado. Yo amaba a mi esposa, comenzó con voz quebrada. Todo lo que hice fue por ambición, por querer darle más, por querer ser más exitoso. ¿Robando? Interrumpió el juez. Yo perdí el rumbo. El negocio iba bien, pero quería más, siempre más. Y cuando conocí a Vanessa, vi la oportunidad de empezar de nuevo, de ser otra persona. Pero me equivoqué terriblemente. ¿Está arrepentido? Preguntó el fiscal. Rodrigo me miró directamente por primera vez en meses. Sofía, perdóname. Destruí todo. Destruí nuestra familia, nuestro negocio, nuestra vida. Fui un idiota arrogante que pensó que podía tener todo sin consecuencias. Por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la lástima. Este hombre que alguna vez amé, ahora reducido a un criminal llorando en un estrado. Pero entonces recordé. Recordé las noches sola. Recordé la casa de mi madre vendida. Recordé los 14 millones robados. Y la lástima desapareció. Es demasiado tarde para disculpas. Dije lo suficientemente alto para que me escuchara. El juez deliberó durante 2 días. Cuando regresamos para el veredicto, la sala estaba llena. Papá, mis hijos, empleados de la fábrica, incluso algunas amigas que recuperé después de años de haberlas descuidado por dedicarme al matrimonio. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó el juez, este tribunal declara culpable al acusado Rodrigo Álvarez Domínguez de los cargos de fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y evasión fiscal. La sentencia es de 12 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8 años. Además, se ordena la restitución completa de los 14 millones de pesos robados más intereses y daños punitivos. Rodrigo se desplomó en su silla. Fernando Ibarra puso su mano en su hombro.
pero no había consuelo posible. Adicionalmente, continuó el juez, se declara la nulidad de todas las transacciones realizadas con fondos ilícitos. La propiedad en Chapala regresa a su propietaria legítima, la señora Sofía Mendoza. El penthouse en Zapopan será vendido y las ganancias irán al fondo de restitución. Este tribunal está cerrado. El golpe del mazo resonó como un trueno. Afuera del tribunal, los periodistas nos esperaban. Papá me protegió de las cámaras, pero don Miguel Ángel dio una breve declaración. La justicia ha triunfado hoy. La señora Mendoza puede finalmente cerrar este capítulo doloroso y comenzar uno nuevo. En el auto de regreso a casa, permanecí en silencio. Daniela tomó mi mano. ¿Estás bien, mamá? Sí, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Esa noche, mientras cenaba en casa de papá rodeada de mi familia, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Sofía? Soy Vanessa. Hola, solo quería decirte gracias por no destruirme cuando pudiste hacerlo, por darme la oportunidad de hacer lo correcto. Todos merecemos segundas oportunidades, Vanessa. Cuida a ese bebé. Y cuídate tú. Lo haré. Y Sofía, lo siento. Siento mucho haberte lastimado. Lo sé. Adiós, Vanessa. Colgué y miré a mi alrededor. Mi padre, mis hijos, la casa llena de recuerdos de mamá. Esta era mi verdadera riqueza. No el dinero, no las propiedades. Esto. El amor incondicional de las personas que realmente importan. ¿Lista para el brindis? Preguntó papá levantando su copa. Lista. Por las mujeres Mendoza, dijo con orgullo. Inquebrantables, valientes y victoriosas. Brindamos bajo las estrellas de Tlaquepaque. Y por primera vez en 2 años, sonreí con el corazón completo. La vida después del juicio fue sorprendentemente complicada. Pensé que con la sentencia de Rodrigo vendría la paz inmediata, pero la recuperación emocional resultó ser un proceso largo y doloroso. Las noches eran las peores. Me despertaba a las 3 de la madrugada repasando mentalmente cada señal que ignoré, cada mentira que creí, cada momento en que pude haber descubierto la verdad, pero elegí la comodidad de la ignorancia. Papá insistió en que fuera a terapia. No es debilidad, hija. Es mantenimiento, como cuando llevas el auto al mecánico. Tu mente también necesita cuidados. Así fue como conocí a la doctora Patricia Ramírez, una psicóloga especializada en trauma y reconstrucción personal. Su consultorio en Providencia olía a lavanda y tenía ventanas enormes que dejaban entrar luz natural. Me sentía segura ahí. Sofía, me dijo en nuestra tercera sesión, llevas meses castigándote por no haber visto las señales. Pero necesitas entender algo. Rodrigo era un manipulador experto. Pasó décadas perfeccionando sus engaños. No fue tu culpa, pero fui ingenua, tonta. Fuiste confiada. Eso no es lo mismo. La confianza en una relación es saludable. Lo que él hizo con esa confianza, eso es el problema, no tú. Esas palabras, simples pero poderosas, comenzaron a sanar algo dentro de mí. Mientras tanto, la empresa atravesaba su propia transformación. Con Rodrigo fuera del panorama, tuve que asumir públicamente el rol de líder que siempre había ejercido en las sombras. Los primeros meses fueron aterradores. Los proveedores desconfiaban, los clientes preguntaban si podríamos cumplir los contratos sin Rodrigo, los competidores esperaban nuestro colapso. Pero teníamos algo que ellos no, un equipo leal que conocía la verdad. Convoqué a una reunión con todos los empleados, desde operadores de máquinas hasta gerentes de área. Éramos 53 personas en total. Sé que hay incertidumbre, comencé. Sé que se preguntan si esta empresa sobrevivirá. Así que voy a ser completamente honesta con ustedes. Los próximos 6 meses serán difíciles. Tenemos deudas que Rodrigo contrajo sin mi conocimiento. Tenemos clientes que perdimos durante el escándalo. Pero también tenemos algo invaluable. Reputación de calidad. Durante 20 años, ustedes han hecho productos excepcionales. Esa calidad habla por sí sola.
Hice una pausa mirando los rostros atentos. No les voy a mentir diciendo que todo será fácil, pero les prometo transparencia total. Les prometo que cada peso que gane esta empresa será invertido primero en ustedes, en mejores salarios, en mejores condiciones. Les prometo luchar por esta empresa como si fuera mi propia familia. Porque lo es. Carmen fue la primera en aplaudir. Luego los demás se unieron. Ese aplauso me dio fuerzas para los desafíos venideros. La recuperación del dinero robado fue un proceso lento y frustrante. Don Miguel Ángel trabajó con abogados internacionales para rastrear las cuentas en Islas Caimán y Panamá. Algunas fueron congeladas, otras resultaron vacías porque Rodrigo había transferido el dinero justo antes de ser arrestado. En total, recuperamos 9 millones de los 14 robados. Los 5 millones restantes se perdieron en el laberinto del sistema bancario offshore. No era ideal, pero era suficiente para sanear las finanzas de la empresa. Un jueves de septiembre, exactamente 8 meses después del arresto de Rodrigo, recibí una llamada inesperada. Era del penal donde él estaba recluido. Señora Mendoza, su exesposo Rodrigo Álvarez solicita una visita. ¿Desea usted autorizarla? Mi primer instinto fue decir no. ¿Para qué querría verlo? ¿Qué podría decirme que cambiara algo? Pero la curiosidad pudo más. Está bien, iré este sábado. Papá intentó disuadirme. No le debes nada, hija. No tienes que escuchar sus excusas. No voy por él, papá. Voy por mí. Necesito cerrar este capítulo completamente. El sábado conduje hasta el reclusorio metropolitano. El edificio gris y amenazante me hizo sentir un escalofrío. Después de pasar por 3 revisiones de seguridad, me llevaron a una sala de visitas dividida por un cristal grueso. Rodrigo estaba del otro lado. Se veía terrible. Había perdido al menos 15 kilos. Su cabello estaba completamente gris y tenía una cicatriz nueva sobre el ojo izquierdo. La prisión lo había consumido. Tomé el teléfono de la cabina. Él hizo lo mismo. Sofía. Su voz sonaba ronca. Gracias por venir. Tienes 10 minutos. Habla. Yo no sé por dónde empezar. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Demasiado tiempo. Y me di cuenta de cuánto destruí. No solo a ti, a mí mismo también. ¿Esperabas compasión? No. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento cada mentira, cada engaño. Siento haber malgastado 22 años de tu vida. Siento haber sido tan ciego, tan egoísta. ¿Por qué lo hiciste, Rodrigo? Teníamos una buena vida. El negocio iba bien. Los niños estaban felices. ¿Por qué arriesgarlo todo? Él bajó la mirada. Porque nunca fue suficiente. Veía a otros empresarios con yates, con casas en 3 países, con amantes jóvenes. Y quería eso. Quería sentir que había triunfado de verdad. Pero la ironía es que ya había triunfado. Tenía una esposa increíble, hijos maravillosos, un negocio exitoso. Pero no lo aprecié hasta que lo perdí todo. ¿Y Vanessa? Vanessa era una fantasía. Una forma de escapar de mí mismo, de la responsabilidad, de la presión de ser un hombre exitoso que en realidad era un fraude. Porque esa es la verdad, Sofía. Yo siempre fui un fraude. Tú eras la brillante. Tú eras la talentosa. Yo solo era la fachada. No esperaba esa confesión. No esperaba honestidad. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Nada. No merezco nada. Solo quería decirte que tenías razón en todo. Y que Alejandro y Daniela tienen una madre extraordinaria. Cuídalos. Enséñales a no cometer mis errores. Ellos no necesitan tus lecciones. Ya aprendieron viendo tu caída. Rodrigo asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Quizás algún día. No por ti, sino por mí. Porque cargar odio es agotador. Pero ese día no es hoy, Rodrigo. Y probablemente no sea pronto. Es más de lo que merezco. Cuídate, Sofía. Y por favor, diles a los niños que los amo, aunque no tenga derecho.
Colgué el teléfono sin decir más y me levanté. Cuando salí del reclusorio, el sol de Guadalajara me cegó momentáneamente. Respiré profundo. Ese hombre en la prisión ya no tenía poder sobre mí. Era solo un recuerdo doloroso que se desvanecía lentamente. Las semanas siguientes trajeron cambios positivos. Conseguimos 3 nuevos contratos importantes con cadenas de tiendas departamentales. La línea de textiles sustentables que diseñé usando algodón orgánico fue un éxito rotundo. Las ventas aumentaron 20% en 2 meses. Una tarde de octubre, don Miguel Ángel llamó con noticias extraordinarias. Sofía, tengo algo que contarte. Vanessa tuvo a su bebé. Un niño. Lo llamó Santiago. Me alegro por ella. ¿Cómo están? Bien. Pero hay más. Vanessa me pidió que te entregara esto. Me envió una foto por mensaje. Era una carta escrita a mano. Estimada Sofía, hoy nació mi hijo Santiago. Pesa 3 kilos 200 gramos y tiene los ojos más hermosos que he visto. Mientras lo sostenía en mis brazos, pensé en ti, en tu fortaleza, en tu capacidad de perdonar, en tu dignidad. Quiero que Santiago crezca conociendo la historia completa de su nacimiento. No le mentiré sobre su padre. Le diré la verdad, que su papá cometió errores terribles y pagó las consecuencias. Pero también quiero que sepa sobre ti, sobre la mujer que pudo destruirme, pero eligió darme una segunda oportunidad. Conseguí trabajo en una boutique de ropa. No paga mucho, pero es honesto. Mi madre me ayuda con Santiago mientras trabajo. Estoy reconstruyendo mi vida ladrillo por ladrillo. No espero tu amistad ni tu perdón completo. Solo quería que supieras que tu ejemplo cambió mi vida. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la integridad. Gracias por todo. Vanessa. Leí la carta 3 veces. Algo dentro de mí se suavizó. Vanessa también era víctima, a su manera. Joven, manipulada, usada. Merecía la oportunidad de ser mejor. Le respondí brevemente. Vanessa, me alegra saber que estás bien. Santiago tiene suerte de tener una madre valiente. Te deseo lo mejor. Sofía. En noviembre, papá organizó una cena familiar para celebrar el Día de Muertos. Preparamos el altar de mamá con sus fotos favoritas, pan de muerto, cempasúchil y su mezcal preferido. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, dijo papá mientras contemplábamos el altar. Miraste al abismo y no te dejaste caer. Porque me enseñaron bien, porque tenía a alguien sosteniéndome. Daniela y Alejandro llegaron con sus parejas. Mi hija había empezado a ayudarme en la empresa diseñando nuevas colecciones. Alejandro, que estudiaba administración, trabajaba en mejorar nuestros procesos logísticos. La familia Mendoza estaba más unida que nunca. Durante la cena, Alejandro levantó su copa. Quiero hacer un brindis por mamá, por la mujer más fuerte que conozco, por enseñarnos que caer no significa quedarse abajo, por demostrarnos que la justicia existe, y por recordarnos cada día que la familia es lo único que realmente importa. Todos brindamos, las lágrimas mezclándose con la risa. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, pensé en el camino recorrido. Desde aquella terrible noche descubriendo la traición hasta este momento de paz y reconstrucción. No fue fácil. Hubo días en que quise rendirme, en que el dolor parecía insoportable, pero seguí adelante, paso a paso, día a día. Y descubrí algo fundamental. Soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Un año después del juicio, la vida había tomado un rumbo que nunca imaginé posible. Textiles Mendoza no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó de formas inesperadas. La prensa comenzó a llamarme la empresaria resiliente de Guadalajara, y revistas de negocios pedían entrevistas. Al principio rechazaba todas las invitaciones, sintiendo que exponer mi historia era revivir el dolor. Pero papá me convenció de lo contrario. Tu historia puede ayudar a otras mujeres, hija. Hay miles de Sofías allá afuera, atrapadas en matrimonios donde no las valoran, donde roban sus ideas y su trabajo. Necesitan ver que hay salida.
Así fue como acepté mi primera entrevista con la revista Empresaria del Mes. La periodista, una mujer llamada Lucía Fernández de unos 30 años, llegó a la fábrica con grabadora y cámara. Señora Mendoza, su historia ha inspirado a muchas. ¿Cuál diría que fue el momento más difícil de todo este proceso? Pensé cuidadosamente antes de responder. No fue descubrir la traición. Tampoco fue el juicio. El momento más difícil fue perdonarme a mí misma por no haberlo visto antes. Pasé meses culpándome, preguntándome cómo fui tan ciega, hasta que entendí que yo no hice nada mal. Confiar en tu pareja no es ingenuidad, es amor. Lo que él hizo con esa confianza, esa fue su decisión, no mi culpa. La entrevista se publicó en enero y las reacciones fueron abrumadoras. Recibí cientos de correos de mujeres contándome sus propias historias. Esposas cuyo trabajo era minimizado por sus esposos. Empresarias cuyas ideas eran robadas por socios. Madres que sacrificaron sus carreras solo para ser abandonadas después. Cada correo me partía y sanaba el corazón simultáneamente. Una carta en particular me impactó profundamente. Era de una mujer de 52 años llamada Beatriz Morales de Monterrey. Estimada Sofía, llevo 30 años casada con un hombre que siempre me hizo sentir pequeña. Soy contadora, pero él nunca me dejó ejercer porque decía que mi lugar era en casa. Durante 3 décadas creí que tenía razón, hasta que leí tu historia. Hoy contraté un abogado de divorcios. Hoy recuperé mis documentos académicos. Hoy decidí que los últimos años de mi vida serán míos. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Beatriz. Lloré leyendo esa carta. Si mi dolor ayudó aunque fuera a una mujer a encontrar su fuerza, entonces valió la pena compartir mi historia. En febrero recibí una propuesta completamente inesperada. Una cadena de tiendas de España, Moda Consciente, quería importar nuestra línea de textiles sustentables. El contrato era por 2 millones de euros. El más grande en la historia de la empresa. ¿Estás segura de que podemos manejar este volumen? Le pregunté a Daniela, quien ahora era oficialmente directora de diseño. Mamá, hemos estado preparándonos para esto. Tenemos la capacidad, el equipo y la calidad. Es momento de dar el salto. Firmamos el contrato en marzo. La expansión internacional significaba contratar más personal. Pasamos de 53 empleados a 92. La fábrica operaba 2 turnos completos. Era agotador pero emocionante. Una tarde de abril, don Miguel Ángel apareció en mi oficina con expresión seria. Sofía, necesito hablar contigo sobre algo delicado. Rodrigo ha solicitado reducción de sentencia por buena conducta. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Ya? Solo ha cumplido 1 año. Lo sé, pero el sistema permite estas solicitudes. Su abogado argumenta que está rehabilitado, que asiste a programas educativos en prisión, que muestra remordimiento genuino. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué es una táctica legal común? No creo que le otorguen la reducción en esta etapa, pero quería que estuvieras preparada. Tendrás que dar tu testimonio en la audiencia. La audiencia se programó para mayo. Los días previos estuve nerviosa, preguntándome qué diría, cómo me sentiría al verlo de nuevo. La doctora Ramírez me ayudó a preparar mi declaración. Recuerda, Sofía, tú tienes el poder ahora, no él. Tu voz importa y el juez la escuchará. El día de la audiencia llegué al tribunal acompañada de papá. Rodrigo entró esposado, pero luciendo mejor que en mi última visita. Había recuperado algo de peso y su cabello estaba recortado. Nos miramos brevemente antes de que desviara la vista. Su abogado presentó documentos sobre su conducta ejemplar en prisión. Rodrigo tomó clases de contabilidad, participaba en grupos de reflexión, incluso daba clases de lectura a otros reclusos. Mi cliente ha demostrado genuina transformación, argumentó Fernando Ibarra. Ha pagado su deuda con la sociedad y merece una oportunidad de redención. Cuando fue mi turno de hablar, caminé al estrado con pasos firmes. Su señoría, comencé, no vengo aquí por venganza. Rodrigo Álvarez recibió la sentencia que merecía por sus crímenes. Pero reducir esa sentencia después de solo 1 año
sería minimizar el daño que causó. No solo me robó dinero y años de mi vida, destruyó la confianza de nuestros hijos en las relaciones. Causó trauma emocional que llevará años sanar completamente. Hice una pausa, mirando directamente a Rodrigo. Si está genuinamente arrepentido, entonces cumpla su sentencia completa. Que use ese tiempo para reflexionar profundamente sobre sus acciones. La redención real no se mide en meses de buena conducta carcelaria. Se mide en años de cambio genuino. El juez deliberó durante 3 días. Su decisión fue clara. Solicitud de reducción denegada. Rodrigo debía cumplir al menos 6 años más antes de solicitar nuevamente. Salí del tribunal sintiendo que un capítulo más se cerraba definitivamente. Junio trajo celebraciones. Era el 2º aniversario de la empresa bajo mi liderazgo oficial. Organizamos una fiesta para todos los empleados en el jardín de la fábrica. Había música en vivo, comida deliciosa y un ambiente de verdadera familia. Carmen se acercó con los ojos brillantes. Señora Sofía, trabajé con su esposo durante 15 años, pero estos 2 años con usted han sido los mejores de mi carrera. Aquí siento que mi trabajo importa, que mi voz se escucha. Carmen, sin ti y sin todos ustedes, nada de esto sería posible. Esta empresa es de todos nosotros. Mam Takwi, mientras observaba a mis empleados bailar y reír, papá se acercó con 2 copas de champán. Estoy orgulloso de ti, mi niña. Mira lo que construiste de las cenizas. Lo construimos, papá. Sin tu protección durante todos esos años, sin tus planes, nada de esto existiría. Yo solo puse las bases de seguridad. Tú construiste el edificio completo. En julio sucedió algo completamente inesperado. Recibí un paquete por mensajería. Adentro había un álbum de fotos y una carta. El remitente era Vanessa. Querida Sofía, Santiago cumplió 6 meses. Es un bebé feliz, curioso, lleno de vida. Adjunto algunas fotos porque, aunque sé que no te debo nada, siento que mereces saber que algo bueno salió de toda esa oscuridad. He estado pensando mucho sobre el perdón, sobre cómo tú elegiste no destruirme cuando pudiste hacerlo. Esa decisión cambió mi vida. Me dio la oportunidad de ser la madre que mi hijo merece. También quiero que sepas que corté todo contacto con Rodrigo. Al principio me escribía desde prisión, largas cartas llenas de promesas, pero eventualmente entendí que esas promesas eran huecas. Era el mismo hombre, diciendo las mismas mentiras con palabras diferentes. Estoy saliendo con alguien nuevo. Se llama Javier. Es maestro de primaria, tiene 32 años. Es amable, honesto, y ama a Santiago como si fuera suyo. No tenemos prisa. Estamos construyendo algo real, ladrillo por ladrillo. Gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza no está en la perfección, sino en levantarse después de caer. Con gratitud eterna, Vanessa. Abrí el álbum. Las fotos mostraban a un bebé hermoso de ojos grandes y sonrisa contagiosa. En una de las imágenes, Vanessa lo sostenía y ambos sonreían. Ella se veía diferente, más madura, más auténtica, más en paz. Le respondí esa misma tarde. Vanessa, me alegra saber que encontraste tu camino. Santiago es afortunado de tener una madre valiente. Cuídense mucho. Sofía. En agosto, Daniela llegó a mi oficina con una propuesta que me tomó por sorpresa. Mamá, he estado pensando, ¿qué te parecería si expandimos la empresa creando una fundación? ¿Una fundación? Sí, una fundación para apoyar a mujeres emprendedoras que están saliendo de matrimonios difíciles o situaciones de abuso económico. Podríamos ofrecer microcréditos, capacitación en negocios, mentoría. Usar nuestra historia para algo más grande. La idea me impactó profundamente. Es brillante, Daniela. Absolutamente brillante. Pasamos los siguientes meses desarrollando el proyecto. Papá aportó el capital inicial. Don Miguel Ángel manejó los aspectos legales. En noviembre inauguramos oficialmente la Fundación Teresa Mendoza, nombrada en honor a mi madre.
La respuesta fue abrumadora. En el primer mes recibimos 200 solicitudes de mujeres necesitando apoyo. Historias de esposas abandonadas sin recursos, madres solteras con ideas de negocio pero sin capital, mujeres mayores reinventándose después de divorcios devastadores. Cada historia me recordaba por qué esto importaba. En diciembre organizamos nuestro primer evento de graduación. 15 mujeres completaron el programa de capacitación y recibieron sus microcréditos para iniciar negocios. Ver sus rostros llenos de esperanza y determinación me llenó de una satisfacción que nunca sentí construyendo la empresa textil. Esto es lo que mamá hubiera querido, me dijo Alejandro durante el evento. Ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. Esa noche, al regresar a casa, me detuve frente al espejo. La mujer que me miraba era diferente a aquella que descubrió la traición 2 años atrás. Tenía canas que antes no tenía, líneas de expresión más marcadas, pero también tenía algo más, confianza genuina en sí misma, fuerza ganada a través del dolor, sabiduría nacida de la experiencia. Ya no era la Sofía que vivía en la sombra de Rodrigo, era simplemente Sofía, empresaria, madre, hija, mentora. Una mujer completa por sí misma. 3 años después del arresto de Rodrigo, mi vida era irreconocible comparada con aquella existencia de mentiras que viví durante tanto tiempo. Era marzo de un año que prometía ser el mejor de mi vida profesional y personal. Textiles Mendoza había crecido exponencialmente. Ahora teníamos contratos con 8 países europeos y estábamos negociando expansión a Canadá. La plantilla laboral alcanzó 150 empleados y habíamos abierto una segunda fábrica en Zapopan. La empresa que Rodrigo casi destruye ahora valía 3 veces más que cuando él estaba al mando. La Fundación Teresa Mendoza había ayudado a más de 300 mujeres en 2 años. Algunas abrieron pequeños negocios exitosos, panaderías, boutiques, servicios de catering. Otras regresaron a estudiar carreras que habían abandonado por matrimonios demandantes. Ver sus transformaciones era mi mayor orgullo. Una mañana de abril, mientras revisaba correos en mi oficina con vista al jardín de la fábrica, papá entró sin tocar. Tenía 76 años ahora, pero seguía siendo el hombre más vital que conocía. Hija, tengo noticias. Don Miguel Ángel acaba de llamar. Rodrigo está solicitando nuevamente reducción de sentencia. Ha cumplido 3 años y medio. Suspiré. Sabía que este momento llegaría eventualmente. ¿Cuál es tu opinión? Que esta vez probablemente se la otorguen. Ha cumplido más de 1/4 de su sentencia. Pero quería preguntarte algo importante. ¿Quieres oponerte? Lo pensé detenidamente. Hace 3 años habría peleado con uñas y dientes para mantenerlo encerrado el máximo tiempo posible. Pero ahora era diferente. No, respondí finalmente. No me opondré. Si sale, que salga. Ya no tiene poder sobre mi vida. Ya no me importa dónde esté o qué haga. Papá sonrió con orgullo. Esa es mi hija, libre de verdad. La audiencia se realizó en mayo. No asistí. En su lugar, envié una carta al juez. Su señoría, no me opongo a la reducción de sentencia del señor Rodrigo Álvarez. Ha cumplido tiempo suficiente y si genuinamente ha cambiado, merece la oportunidad de reconstruir su vida. Sin embargo, solicito respetuosamente que se mantenga la orden de restricción que prohíbe cualquier contacto entre él y mi familia. No por miedo, sino por respeto a la paz que hemos construido. La justicia ya fue servida. Ahora, solo pido que se nos permita seguir adelante con nuestras vidas separadamente. Atentamente, Sofía Mendoza Torres. 2 semanas después, don Miguel Ángel confirmó que Rodrigo sería liberado en libertad condicional. Tendría que cumplir servicio comunitario, reportarse mensualmente con un oficial de libertad vigilada y pagar las restituciones restantes. La orden de restricción permanecía vigente. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Ramírez en nuestra sesión semanal. Sorprendentemente tranquila. Pensé que me molestaría saber que está libre. Pero en realidad, lo que siento es nada, indiferencia. Y eso es liberador. Has llegado a la etapa final de la sanación.
La indiferencia genuina. Ya no es tu villano ni tu víctima. Simplemente es alguien que solías conocer. Tenía razón. Rodrigo se había convertido en un capítulo cerrado de un libro que ya no releía. En junio sucedió algo maravilloso. Daniela anunció su compromiso con Mateo, un arquitecto que conoció en una feria de diseño. Alejandro también tenía noticias. Su novia Lucía estaba embarazada. Iba a ser abuela. «Mamá», me dijo Alejandro mientras cenábamos en casa de papá. «Quiero que sepas algo. Lucía y yo hemos hablado mucho sobre matrimonio, sobre relaciones. Y tu ejemplo, la forma en que manejaste todo lo de papá, nos enseñó algo crucial. Nunca perder nuestra identidad por una pareja. Lucía seguirá trabajando. Yo seguiré apoyando sus sueños. Seremos socios, no uno a la sombra del otro». Esas palabras me llenaron de orgullo. Mis hijos habían aprendido de mis errores y construirían relaciones más saludables. En julio, mientras organizaba documentos en casa, encontré una caja vieja que no había abierto en años. Adentro estaban las fotos de mi boda con Rodrigo. Me senté en el piso y las revisé una por una. Ahí estaba yo, una joven de 21 años con ojos llenos de esperanza y amor. Rodrigo lucía apuesto con su traje negro, sonriendo con esa sonrisa que alguna vez me derritió. Parecíamos tan felices, tan seguros de nuestro futuro juntos. Por primera vez en años, no sentí dolor al verlas. Solo una leve melancolía por la chica ingenua que fui y gratitud por la mujer en la que me convertí. Guardé las fotos nuevamente. Ya no necesitaba destruirlas ni esconderlas. Eran simplemente recuerdos de otra vida, otra versión de mí. Agosto trajo una sorpresa inesperada. Recibí una invitación para dar una conferencia TEDx en la Ciudad de México. El tema: Reconstruyendo tu imperio desde las cenizas, una historia de traición y renacimiento empresarial. Deberías aceptar, insistió Daniela. Tu historia necesita ser escuchada a nivel nacional. Acepté con nerviosismo. Nunca había hablado frente a cientos de personas. Pero sabía que tenía un mensaje importante que compartir. La conferencia se realizó en septiembre. El auditorio tenía capacidad para 500 personas y estaba completamente lleno. Mientras esperaba mi turno detrás del escenario, las manos me sudaban. Cuando anunciaron mi nombre, subí al escenario con las piernas temblando. Pero en cuanto comencé a hablar, algo cambió. Las palabras fluyeron naturalmente. Hace 4 años, comencé. Mi mundo se derrumbó cuando descubrí que mi esposo había vendido la casa de mi madre muerta, vaciado nuestras cuentas bancarias y robado millones de la empresa familiar. Todo para financiar una vida secreta con su amante. Me sentí destruida, humillada, perdida. Hice una pausa, mirando los rostros atentos. Pero hoy estoy aquí para decirles que el peor momento de mi vida se convirtió en el catalizador de mi mayor transformación. Porque cuando perdí todo lo que pensé que me definía, mi matrimonio, mi estabilidad, mi confianza, descubrí algo más valioso. Descubrí quién era realmente sin toda esa falsedad. Conté la historia completa. La traición, el papel de papá, el juicio, la reconstrucción. Hablé sobre perdonar sin olvidar, sobre la diferencia entre ser fuerte y pretender ser invencible. La verdadera fortaleza, concluí, no está en nunca caer, está en levantarse, sacudirse el polvo y decidir que tu historia no termina en la traición, termina en el triunfo. Ustedes escriben el final de su propia historia. Asegúrense de que sea uno del que se sientan orgullosos. La ovación fue ensordecedora. Personas se pusieron de pie. Vi lágrimas en muchos rostros. Después de la conferencia, decenas de mujeres se acercaron para compartir sus historias, para agradecerme por darles esperanza. En octubre, un mes antes del 4º aniversario del arresto de Rodrigo, recibí un sobre por correo certificado. El remitente era Rodrigo Álvarez. Mi primer instinto fue tirarlo sin abrir. Pero la curiosidad ganó. Adentro, había una carta escrita a mano en papel simple. Sofía. Sé que no tengo derecho a escribirte,
Sé que prometí no contactarte. Pero hay cosas que necesito decir antes de poder seguir adelante completamente. Salí de prisión hace 4 meses. Trabajo en una ferretería ganando el salario mínimo. Vivo en un departamento pequeño en Tlaquepaque. No tengo auto, no tengo lujos. Y curiosamente, soy más feliz ahora que cuando tenía todo. La prisión me enseñó algo que nunca aprendí en mis 45 años previos. El valor real no está en lo que posees, sino en quién eres. Y durante décadas, yo no era nadie. Era una fachada vacía de arrogancia y mentiras. No te pido perdón. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que no pasa un día sin que lamente haber destruido lo mejor que tuve. Una familia, una esposa extraordinaria, una vida auténtica. Cambié todo eso por fantasías y terminé con nada. He escuchado sobre tu éxito. La empresa, la fundación, las conferencias. Me alegra saber que prosperaste sin mí. Siempre fuiste la fuerte. Yo solo era el peso muerto que cargabas. Esta es mi despedida. No volveré a contactarte. Solo quería que supieras que la mujer que intenté destruir resultó ser inquebrantable. Y eso, en medio de todo mi fracaso, me da algo parecido a la paz. Cuídate, Sofía. Y por favor, diles a Alejandro y Daniela que su padre los ama, aunque no merezca amarlos. Rodrigo. Leí la carta 3 veces. No sentí rabia ni dolor, solo una mezcla extraña de compasión y indiferencia. Ese hombre había perdido tanto por su propia codicia y arrogancia. Pero esas ya no eran mis preocupaciones. Guardé la carta en un cajón y continué con mi día. En diciembre, organizamos la fiesta de fin de año más grande en la historia de Textiles Mendoza. 150 empleados, sus familias, proveedores, clientes. La fábrica estaba decorada con luces y árboles navideños. Durante la cena hice un brindis. Hace 4 años pensé que mi mundo terminaba, pero ustedes, cada uno de ustedes, me enseñaron que los finales pueden ser comienzos. Esta empresa no es mía, es nuestra. Este éxito no es individual, es colectivo. Gracias por creer, por trabajar, por construir juntos este sueño. Carmen se acercó después con lágrimas en los ojos. Señora Sofía, trabajar aquí cambió mi vida. Mi hija va a la universidad gracias al sueldo que gano. Mi esposo pudo operarse del corazón gracias al seguro médico que nos dio. Usted no solo dirige una empresa, cambia vidas. Esa noche, conduciendo a casa bajo el cielo estrellado de Guadalajara, reflexioné sobre el viaje increíble que había recorrido. De esposa traicionada a empresaria exitosa, de víctima a mentora, de quebrada a renovada. Llamé a papá cuando llegué a casa. «¿Papá? ¿Estás despierto? Siempre para ti, mi niña. ¿Todo bien? Todo perfecto. Solo quería decirte gracias. Por protegerme durante todos esos años. Por creer en mí cuando ni yo creía en mí misma. Por enseñarme que la verdadera riqueza está en la integridad, no en las apariencias». La voz de papá se quebró. «Hija, tú hiciste el trabajo difícil. Yo solo puse la red de seguridad. Tú elegiste levantarte y volar». Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que había estado pensando durante semanas. Hoy, 4 años después de que mi mundo se derrumbara, puedo decir con certeza, la traición de Rodrigo fue el mejor regalo terrible que recibí. Me obligó a encontrarme a mí misma. Me enseñó que soy completa sin necesitar validación de nadie. Me mostró que el verdadero amor propio no viene de elogios externos, sino de conocer tu valor intrínseco. ¿Habría elegido este camino? No. ¿Cambiaría el resultado final? Tampoco. Soy Sofía Mendoza Torres, empresaria, madre, hija, mentora, sobreviviente. Y por primera vez en 49 años, soy completamente, auténticamente, feliz siendo simplemente yo. Cerré el diario y apagué la luz. Por la ventana, las luces de Guadalajara brillaban como estrellas terrenales. Mañana sería otro día lleno de desafíos y oportunidades. Y yo, finalmente libre de las cadenas del pasado,
Estaba lista para enfrentarlo. La historia de mi traición había terminado. La historia de mi triunfo apenas comenzaba. Fin.